Buenos días, Waiki Ukuna Pani Ukuna Taita Dios, bendiciones que capachon, Maigope, Ricona Jungiche, Maigope, transmisión que contiene nuevamente, te conectares que capangiche, Tukuikunata, saluda Pani Taita Dios, bendiciones que capacho. Todos amados hermanos, todos los que están en conexión con esta transmisión, buenos días, que Dios le bendiga, saludamos desde aquí y gracias a Dios nuevamente estamos aquí para compartir la palabra del Señor. Vamos a abrir Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios capítulo 6, versículo 18. Vamos a abrir la palabra del Señor. Es importante, como le decía, es importante sacar tiempo para cada mañana para poder escuchar la palabra de Dios. Qué mejor entrar en la presencia de Dios y buscar los consejos de Dios, la sabiduría de Dios para cada mañana. Entonces hoy vamos a escuchar la palabra de Dios. Libro de Efesios capítulo 6 versículo 18 ta maskapaiche rikushpa yachahungapa. Importante kan como nijurkane siempre tiempo guta zukchishpa siempre Dios pasimiguta leena canche uyana canche porque siempre me taita Dios ka cada punja menyo canche taga taita Dios ka parlan cada punja me mascana canche paipa consejo paipa dirección da na cancho solamente oraspa y zukshpa rina na sinachukan siempre can mañana canche pero también taita Dios pasimiguta ricona canche porque mi canche taita Dios está mañana pica paika parlamun a través de la palabra. Le estaba diciendo que siempre tenemos que acostumbrar así, no tenemos que acostumbrar simplemente orar y punto, salgo, me voy. No, usted tiene que orar. Recuerde que la oración significa hablar con Dios, dialogar con Dios. Entonces, cuando usted ora, usted está hablando con Dios, usted está dialogando con Dios. Usted está conversando con Dios. Entonces, ¿y qué es lo que hay que hacer después de orar? Leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios responda a través de su palabra. Es interesante estos temas que le estoy enseñando. Siempre yo oro, pido al Señor, pero también comienzo a escuchar la palabra de Dios a través de la Biblia, de la Santa Escritura. Bueno, ya tenemos Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra de Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica, dice la palabra de Dios. Orando en todo tiempo. Ese es el tema. Orando en todo tiempo. El tema de hoy. Orando en todo tiempo. Entonces, Kaipica Yachachijón, apóstol Pablo Yachachijón, Ñucanchi, cada momento, todo tiempo, siempre oraspa causanata Yachachijón. El otro día yo le decía el día lunes yo decía que este hombre de Dios era bien usado por Dios, el apóstol Pablo. Casi la mayoría del evangelio es escrito, estas cartas paulinas del Nuevo Testamento es escrito por él. Fue un hombre bien usado por Dios. Yo les decía, ¿cuál fue el secreto para que sea bien usado por Dios? El hombre de Dios, el apóstol Pablo, era un hombre de oración. Mire lo que dice antes de que lleguemos al verso 18. En el verso 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego dice verso 11: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En otra versión dice: contra el engaño del diablo, contra los ataques del diablo. Así dice en otras traducciones. Entonces, ¿cuál era el secreto de la armadura de Dios? ¿De qué armadura está hablando? En el verso 18
notamos claramente que el apóstol Pablo era un hombre de oración, un hombre que practicaba la oración. Entonces, por eso le he titulado este tema tan interesante, tan poderoso, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo. Este versículo 10 pica parla fortalecer en el poder de Dios para fuerza fortalecer en 11 pica vestir armadura de Dios. Y mata significa armadura de Dios. Y muchas veces la gente con la nainte demanda acá nen coraza de justicia tachorajón nen yelmo tachorajón nen casco tachorajón sandalia tachorajón nen ya es como que chaivan hasta ninan poderoso ta sinterín o parlan pero nacen acá chay arma poderoso ka canmare oración chaymare convertir en arma poderosa la oración. La palabra de Dios, cuando ayunamos, cuando madrugamos, cuando buscamos, cuando estamos siempre en contacto con Dios, estamos cerca de Dios. Hermanos, eso es una armadura poderosa que el enemigo vendrá, el enemigo pondrá en la mente toda cosa del engaño, toda mentira del diablo, toda tentación del diablo. Como estoy con la armadura de Dios, ese poder sobrenatural que se convirtió a través de la oración, a través de la palabra, a través de ayunar, a través de buscar a Dios, a través de madrugar, todas esas cosas que la Biblia nos enseña, eso se convierte en armadura de Dios, una arma tan poderosa. Entonces, por eso es que está diciendo, vestidos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, contra las acechanzas del diablo. Imagínense lo que está diciendo el apóstol. Entonces, vamos aprendiendo en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Filipenses, libro tapascas para ricúpica, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Miren lo que está diciendo, oren por todo. Ama ima kuna manda psuna preocupar en la juichichonen. Orai chenen, tukui manda, tukui cosas manda, orai chenen, oranagangichenen. Denle a Dios lo que necesitan. Díganle a Dios lo que necesitan. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Entonces aquí igual el apóstol Pablo nuevamente, por eso yo digo que este hombre de Dios era hombre de oración, un hombre que sabía cómo funcionaba el mundo espiritual, cómo funcionaba conocer a Dios. Entonces él está diciendo, oren por todo, oren por todo. Entonces, ¿qué está enseñando a nosotros? Está enseñando de que nosotros tenemos que orar en todo momento, en todo tiempo. Tukuy cosas conata, enanenijorkane, rura grixpaca, mañana cascanche taita Dios. Siempre mañana cascanche. Lastimosamente, na mañana, muchas veces gente con na mañana, chaymanda, ima con absuceden, chaymanda, taita Dios pues na obreo. Quiero enseñarle, hermanos, Dios mueve cuando oramos. Por eso su palabra dice, oren, oren, clama a mí, yo te responderé. Si no hay oración, Dios no hace nada. Dios obra cuando oramos. Dios se manifiesta cuando oramos. Por eso su palabra, Jeremías capítulo 33, versículo 3, quizá usted no sabe ese versículo, pero nosotros como cristianos, todo hijo de Dios sabemos esta palabra de memoria. Para las personas que no conocen a Dios, está escrito en el libro de Jeremías capítulo 33, versículo 3. Ahí está diciendo, clama a mí, y yo te responderé, dice la palabra de Dios. Ya quiere decir de que Dios se manifiesta cuando oramos. Taita Dioska, ñukanchi orapi, ñukanchi paititikuta, mañakpi me paika obran, paika visitamun, paika milagro kunata roran, paika ima situación una piquejo bibs, taita Dios, mañakpi me paika ofrei casarín. Chaymanda me caipe Filipenses libro picanijo, no se preocupe por nada, en cambio oren por todo. Por eso que aquí en el libro de Filipenses está diciendo, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Imagínense lo que está diciendo, oren
por todo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 17, ahí también está diciendo, vamos recordando el texto bíblico que le estaba enseñando el día lunes. Dice, ore en todo momento, ore en todo momento, ore en todo tiempo, en todo tiempo. Hay otras versiones que dicen, nunca dejen de orar. Imagínense lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 21, versículo 36. Esos versículos que estábamos viendo, el Filipenses, Tesalonicenses y en Efesios, eso estaba hablando el apóstol Pablo. Él estaba hablando. Ahora vamos a ver Lucas capítulo 21, versículo 36. Y ahí, ¿quién está diciendo? ¿Quién está enseñando? Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Estén ustedes preparados, orando en todo tiempo. Mire lo que está diciendo. Aquí ya no está diciendo el apóstol Pablo. Aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Kaipica ñana parlajón Pablo. Kaipica parlajón. Yucanche, Señor Jesucristo. Pero imata tan hijo, estén ustedes preparados. Preparado can nakangichenin. Pero imata preparado canacanche. Orando en todo tiempo, cada momento, cada rato, siempre oraspa, causanata parlajón, para que puedan escapar de todas estas cosas que van a suceder y para que puedan presentarse delante del Hijo del Hombre. Entonces, para que puedan escapar ¿de qué? De todas cosas que en este mundo suceden, ratos menos pensado, cualquier desgracia, cualquier peligro, cualquier cosa nos puede suceder. Y podemos librarnos con una oración. Escuche lo que está diciendo aquí. Orar en todo tiempo significa estar en comunión constante con Dios. Eso significa orar en todo tiempo. Repito, orar en todo tiempo significa estar en comunión constante con Dios. Siempre, más a menudo siempre, ¿no es cierto? Chasna mikan, orar en todo tiempo, chay significa siempre parlarena taita Dios, siempre contacto canche, chay significa chay tane iglesia con saquín, na importancia te choran, taita Dios parlan a kisañachín, taita Dios parlan gapa, chay dialogares pa siempre imata consultana, chay taka kisañachín. Pero simplemente maipeme ya que con la tiang y más enfermedad con la samón, chay picaren vas señor, ay Dios mío señor, chay picaren vas señor, listo can. Pero coten ali picaspa y mapas nas aquí con la tianga, chay con la pica con garen, chay con la pica yanga por costumbre, su quince chusco palabra toraren y chay sacan, nacen acá, yo can siempre parlan acá taita Dios, siempre parlan acá con anzata madrugas para catar el cane desde la mañanata. Taita Dios pa presencia pe parla horcane, tapo horcane, papito Dios, casnacan, chasnacan, nishka parla horcane, presenta horcane, pa ipañao papi, ñucapa yui conata, ñucapa pensamiento conata, paita ni horcane, Señor, que radio manrijone, chaypi canacane, chaypi micagrene, compañao ay Señor, ayudado ay Señor, sabiduría tacarao ay Señor, chaypi compartir chacamba pshimiguta, nishpani horcane. Entonces, parla horcane, igual ya que un país parla murca, y parlarca, palabra tacuarca, y cosas pasamurcane. ¿Sabes mi costumbre? Yo le estaba diciendo que yo me levanté a las 3 de la mañana, estoy en la presencia de Dios, estuve en oración, estuve orando, conversando, dialogando, pidiendo consejo. Yo decía, Señor, en este día quiero hacer esto, lo otro, así. Señor, ayúdame. Señor, esto, lo otro. Entonces estaba pidiendo consejo, estaba pidiendo guía. Y yo le decía, Señor, esto yo pienso, voy a ir al radio, Señor, úsame, llévame con tu bendición. Ayúdame, Señor, Dios Todopoderoso. Entonces también decía, Señor, agrégame algunos textos bíblicos para poder compartir. Y entonces Él me guiaba, Él me ponía. Y vine con la bendición de Dios. Eso es lo que usted tiene que hacer. Siempre, hermano, siempre. No solamente cuando necesita, no solamente cuando está pasando alguna desgracia,
No solamente cuando estás enfermo, no solamente cuando estás yendo de viaje, entonces estoy ya preparando con mis maletas, entonces voy a ir, entonces voy a rogar a Dios. Pero cuando estás bien, cuando no estás viajando, si oras, si pides, entonces sea en las buenas, sea en las malas, siempre, siempre acostúmbrese a orar, a pedir. Maitarrijos papas, maigopicas papas, imaguta rurajos papas, imaguta sinagricos papas, siempre, siempre, mañay, parlay paiwan, parlay masame jintiwan nach parlanche, masame ñukanchi kunan kaypi parlanajunchi, chasna me taita Dios wanga parlana kanchi, chayme kan oración. Oración, nacancho te van a repetición que de costumbre, de memoria, parlanche, yanga nenchi, yanga, sin sentido muchas veces aquí vigaren, nina honche, chaykanacancho, orar, chaykanacancho, o sea, oración acá, chaykaremos con de todo corazón, parlan, con sentido, nacho, maipi, me parlan, chipiamba, nacho, y ahí pe parlan, nina honche, piamba, nacho, casan, aquí vigare, parlan, spazata, nacho, wakarin, desahogarin, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sentimiento con todo corazón. Parlajone y paipas ni acotecnijón y maikan personal pase kaita chaitinayare, casnayare, casnamarican, nispe manacho orientajón, parlarena honche nacho. Muchas veces don química parla expasta o villa expasta wakaren. O sea, fina, chasna mikan taita Dios van parlanaka. Chayme oración que significan parlana, paiwan parlana, chay significan la oración, como le decía, así como quizá usted conversaba con alguien en un momento de dificultad, usted conversaba, usted desahogaba y la persona escuchaba, lo decía alguna palabra, le levantaba ánimo, porque yo he encontrado con muchas personas que vienen hacia mí, conversamos y yo le estoy dando una palabra y comienza a llorar. ¿Por qué? Porque está escuchando, porque me está diciendo y yo le estoy diciendo, entonces estamos conversando. Algo así es oración con Dios, conversar. Por eso le estaba diciendo, siempre cualquier cosita que usted esté haciendo, si está yendo a trabajar, si está yendo a estudiar, estudiantes, escuchen esto. Si usted es un estudiante, está estudiando en la universidad, siempre converse con Dios. Señor, dame sabiduría, ayúdame, dame esa gracia para poder estudiar. Dame, Señor, ayúdame, Señor, dame ese amor para estudiar. Porque muchas veces los jóvenes no quieren estudiar porque no sienten nada. Entonces hay que orar a Dios y también decirle, Espíritu Santo, recuérdame todo lo que estoy aprendiendo, recuérdame. Y cuando en ese momento de la prueba, cuando haya la prueba, cuando haya exámenes, déjeme decirle, el Espíritu Santo hace recordar, te hace recordar. ¿Por qué le digo? Porque mucha gente me han venido a pedir consejos. En ese momento siempre está en la mente, hay un versículo en la Biblia, pero no me acuerdo. ¿Dónde, cómo está? No sé qué hacer, qué hago, no sé qué hacer. Y de repente el Espíritu Santo trae a la mente, a la memoria, hace recordar y dice, ahí está. Y cuando busco, ahí está. Dios mío, Señor, gracias. Hace una semana atrás estábamos trabajando la vía allá en Agato, en la vía de la iglesia, estábamos trabajando y yo me fui con las llaves de la iglesia, del campamento. Las llaves son bastante, es como más o menos como 15 llaves, es bastante. Entonces como me entré al campamento, luego me cambié la ropa para trabajar y la llave me puse en el bolsillo. Ya cuando estoy trabajando abajo con los otros hermanos estamos trabajando, entonces comienzo a fastidiar las llaves en mi bolsillo. Entonces yo digo, voy a sacar la llave y voy a poner acá al ladito. Le puse ahí en una zanja, ahí le puse, encima de una piedra, ahí le puse. Entonces voy a ver, pensé, me he olvidado, la llave me he olvidado. Ya cuando vamos este viernes que pasó, fuimos a la vigilia y pensé que las llaves estaban en el carro. Y busco en el carro, digo, ¿dónde se metió? Busco por todo lado, no encuentro la llave. Entonces, afuera estábamos haciendo la vigilia, porque no teníamos la llave.
Yo pensé que llevé a la casa, olvidé en la casa, pero no me acordaba. Entonces así estaba. Bueno, ya era como 1 de la mañana que estábamos orando afuera. Entonces yo entre mí dije, pero ¿cómo es posible que las llaves se desaparecen? En el carro mismo ha de estar. Entonces me meto al carro, entonces estoy buscando adentro, debajo del asiento, estoy buscando, busca. Y yo decía, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Y escucho una voz que me dijo, está abajo. Está abajo, pero ¿dónde? Abajo. Entonces, de ahí un poquito me acordé, pero estaba poniendo al lado, pero más me pensé que había llevado, eso pensé, me confundí. Entonces, como dijo, está abajo. Entonces, a uno de mis hermanos que estaban ahí intercediendo, le dije, vean hermanos, acompáñenme. Y voy para abajo, y ahí en la zanja han estado las llaves. Y gracias a Dios que nadie había cogido, hermanos. ¿Y qué vemos ahí? Yo decía, Señor, gracias, siempre me acompañas. En verdad tú hablas, yo decía. Entonces en el libro de San Juan, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo enseñó diciendo que el Espíritu Santo nos hará recordar, hermanos. Tenemos nuestro Padre Dios que nos acompaña siempre, siempre, mis hermanos. En el Salmo 121 dice la Biblia que Él siempre nos guarda, siempre nos acompaña, siempre nos cuida, siempre nos protege y siempre nos bendice. Dice la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, todas esas cosas funcionan cuando oramos en todo momento, en todo tiempo, cada rato. Estamos ahí consultando, conversando. Vivimos así, de esa manera, en esa dimensión. Ahí sucede lo que estoy diciendo. Y puede suceder con usted. Esto les he enseñado a mucha gente y me han dicho, pastor, en verdad tiene usted razón. Sí, es que la Biblia enseña eso. La Biblia enseña. Entonces, por eso puse aquí, orar en todo tiempo significa estar comunión constante con Dios. Ahí significa, hoy que gukona panigukona, paiwan siempre igual kakpika, pai yareche munjame, ñukanche mente ma pa munjame, maguta congas pai maguta rurasca. Imagínense, chay tukuy llabita chingachishkane. Y na karkacho kunan sakirkani ña hace rato guan apanga pasukane na karkami como chusco o 15 punja yalishka hipa mishna pasajurka y ya vivo cachay pichiakuskarka, gracias a Dios kusijus pasamos paña tenía campamento ukuma wasakus pachay piña alabay kasarkanche wayki ukona pani ukona chay Dios tacharenche siempre paika ñukanchik ta ayudangapa munan paika siempre parlangapa munan, pero ñukanchik mare na parlanche, ñukanchik mare na tiempo takunche, ñukanchik mare yanga imapas upacuenta causanche mana parlanche oranche y oración da chay yachas papas, pero na importancia da choranche waiki kuna panikuna, pero kunanga kaigope yachachikone importancia da chorashonche. Siempre en comunión casunche, maita ricos papas, ale picas papas, ama confiacho, ale mecánicas nakan, na, siempre tiempo tazukche, siempre parlaré paiwan, parlaré, Señor, rejoneme, Señor, ayudaway, acompañaway, bendiciaway, papito Dios, Señor mío, nispa, ora y con gorispa, mañana pica, paitetico Dios que siempre me acompañan. Bueno, ñucata chasa con bascacan, siempre ema pipas, siempre pacha con bascacan, pague taitico Dios. Amén. Shiname pasan, shiname suceden. Significa hablar continuamente con Dios. Orar en todo momento significa hablar continuamente con Dios. La pregunta es, ¿usted sí habla continuamente con Dios? ¿O simplemente ora en la mañana un poquito, habla y después en el día ya se olvidó? Hermanos, en el día yo siempre, por donde quiera que voy, siempre voy conversando con Él, siempre voy hablando con Él. A mí me enseñaron, mis pastores me enseñaron, cuando estás orando ponga una silla y otra silla para vos, ponga una silla ahí al frente, pensando que ahí está Dios conversando con usted. Entonces, así decía por fe.
Entonces, es que Él está al lado, Él está en nosotros, no solamente al lado, está dentro de nuestro corazón. Él, Él está con nosotros, por eso es que yo converso, donde quiera que voy conversando, voy hablando, a lo menos si estoy yendo a un lado, por ejemplo, y para venir acá en el camino, venía conversando, allá en semáforo de Otavalo que estaba parado ahí, estaba conversando, Señor, esto así, allá en el radio, Señor, Dios mío, glorifícate. Señor, dame palabra, agregue más versículos, traiga a la memoria. Y yo le decía, entonces, por eso es que aquí en Efesios capítulo 6, versículo 10, no está puesto en diapositiva. Entonces, como ya puse en mi mente, entonces ya estoy compartiendo. Mire cómo Dios hace, y puede hacer con usted. Entonces, si no can hoy que con la pan y con sea, hablar por en la techa, ¿no? ¿Qué me quema? Que me pepa gente más ricos para acá. Y me harían entonces entonces, pero en realidad Dios no parla por él siempre me digo pigas papas china parla para sana canche china me cana canta y Dios oye chica y casanin. La oración en todo momento te ayuda, la oración en todo momento te ayuda. ¿Qué? Número uno, a desarrollar una relación con Dios. Es el número uno que estaba enseñando el día lunes, vamos recordando. Eso está hablando en Santiago capítulo 4 versículo 8. Miren lo que dice aquí: háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Interesante la palabra del Señor. Háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Tremendo lo que dice la palabra de Dios, tremenda palabra. Primero está diciendo, háganse amigos de Dios. Luego dice, y Él hará amigo de ustedes. Entonces, para conquistar a alguien, o si no, alguna cosa, algún asunto, entonces, ¿quién es el que se acerca? El que está interesado. Entonces, luego conquista, o si no, va en busca de un trabajo. No es que el que está dando trabajo no va a venir a tu casa, vea, necesita un trabajo, aquí tengo trabajo de sobra. Eso no va a decir. El que necesita un trabajo, entonces esa persona es el que tiene que ir a buscar el trabajo. Si es que no busca, no va a encontrar. Algo así significa que usted y yo tenemos que acercar a Dios. Tenemos que ser amigos. Y luego dice Él, luego dice, y Él se hará amigo de ustedes. Entonces, si no es para hablar con Dios, para palabra, peñucanista, punjape, si no es para chachicón. Dos, a tener resultados poderosos. Cuando oramos, hermanos, vienen resultados poderosos. Entonces, yo estuve compartiendo la palabra de Dios. Un hermano estaba dando testimonio. Ahí una persona había puesto en comentario, decía que eso es mentira, los milagros no existen, eso es mentira, decía. Y yo decía, Dios mío, la gente hasta dónde ha llegado, no conocen a Dios. La gente tiene la religión, conoce algo de la religión, pero lastimosamente no conoce al Señor Dios creador del cielo y de la tierra. Taita Dios tanarrixin, lastimosamente. Religión da charén, pero nada taitico Dios tarrixin, lastimosamente. Chay manda ni jorga chay personaca, milagro con ana existinjo, y igual ni jorga secta con anispa ni jorga. Ya quiere decir de que cuando estaba diciendo secta, esa personita quiere decir de que sí, se entendía algo de la religión, pero no conocía nada de Dios. Por eso estaba diciendo que milagros no existen. Pero el hombre dice así, pero miremos la palabra de Dios. Y na nin ronaco naka na entiende manda na taitico Dios tarixi manda kamaita pues nin, lastimosamente. Pero Dios pa palabra que nin. Santiago capítulo 5, 16 dice la palabra de Dios. Por eso confiesen sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros
Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva, dice la palabra de Dios. La oración de quien está bien con Dios, la oración de una persona que está siempre en contacto con Dios, siempre esa persona que tiene comunión con Dios, siempre está orando en todo momento, cada rato, en todo tiempo. Esa persona que ora que vive de esa manera, dice que es poderosa y efectiva. Por eso puse este punto 2, tener resultados poderosos. Entonces, cuando oramos continuamente, hermanos, hay beneficios. Señor Canche, continuamente oras para Sánchez, en todo momento, todo tiempo, siempre taitico Dios esta mañana, Jonche, siempre paita consulta Jone, siempre paita consulta Jonge, siempre en matapas, narapas, en las pastas, si pai aprobape, pai arenik pica, ruras para sangue, pai taitico Dios pe dependengue, y chasna ruras para causas para pica, cainijon, cai palabra, cierto pachamican. Le estaba diciendo que si usted clama a Dios, si usted siempre tiene contacto con el Señor, siempre tiene comunión con el Señor, siempre está orando por todo, siempre está presentando cualquier cosa, papá, esto tengo, esto lo otro, si tú me permites yo lo hago, si no, no, y Dios dice si hazlo, usted hace, entonces eso es oración continuamente, pero y Él muchas veces te dirá, no vas a hacer, usted no lo hace. Entonces, ¿por qué? Porque tiene comunión con Dios. Entonces, cuando usted hace, hermanos, de eso está hablando la oración de quien está bien con Dios, es poderosa y efectiva. Es poderosa y efectiva. Entonces, tiene resultados poderosos para la gente que ora continuamente. Viene resultados poderosos desde los cielos, hermanos. Por eso tenemos que orar continuamente, todo tiempo, y mata rurangababs continuamente. Mañana son che hay que con la panicona, yo canimane con acá hay momento que hay rato gope, quizás que quien va a oración una medio pesado carga, casi insignificante carga, con la manda bicha y manga, pensaré, entendí, chasca, casca, beneficios poderosísimos, casca con la maricasca, yaspa pensar espa con la manda bicha y manga, ni nanda taita diusta, maña sonche, hatari sonche, ruga sonche taitico diusta, paikaren, oyanga palisto mecan, y ayudanga palisto mecan. Y más pa meño canchicona, muchas veces, charenche, chay pensamiento de que Dios na oyancho, porque yo canchata na oras causanche, siempre, naka y comunión da, charenche, chinga chisca, causanche, de que más Dios obranga, y más obranga, hoy que ukona, pane ukona. Yo le estaba diciendo, les animo, hermanos, levantemos, oremos, vivamos con una oración intensa, todo momento, donde quiera que vayamos, donde quiera que estemos. No esperemos solamente el día domingo para orar, no esperemos el retiro que en la iglesia lo hace, no esperemos, hermanos, oremos en todo tiempo, comentamos estas enseñanzas a los demás, compartamos. Por eso estamos enseñando con texto bíblico, con punto y coma. ¿Para qué? Para aprender y enseñar a la iglesia. A todos, digamos, oremos. Cuando oramos en todo momento hay beneficios poderosos. Y empezamos a orar, hermanos. ¿Cuál fue el tercero? Me estoy recordando lo que enseñé el día lunes. El tercero era, te da fortaleza para evitar la tentación. Fortaleza. Poderoso, hermano. Yo canche, taitico Dios tamañas pa causas pa kawai ki ukona pani ukona tentación gonaps na fácil urma chingacho na fácil yo cansta desviana chukan tentación maga manja nai pang mityang wai ki kuna pani kuna mai kuna pips tentana kan in makuna ambas tentana kan da tukui lado pe tentación gonakan. Le estaba diciendo que la tentación es muy fuerte, la tentación es poderoso. Todo lado nos puede haber tentaciones. Usted me dirá, pero usted, pastor, exagera. Yo les voy a decir una cosita nomás. Usted cuando tiene celular en la mano, ¿no te tienta? ¿No tienta ver WhatsApp cada rato? ¿No tienta para ver Facebook cada rato? ¿No tienta para ver TikTok cada rato?
Todos estos medios, cuando usted sabe cómo manejar, es una bendición. Pero si usted no sabe cómo manejar, hermanos, yo como pastor, yo he aconsejado a mucha gente de mi iglesia y también otras personas que no son de nuestra iglesia, que son de otras iglesias, de otras congregaciones, y también la gente que no conoce a Dios, han caído en la tentación de fornicación, ha caído en tentación de lujuria, tentación de adulterio por este medio, hermanos. Así es, la tentación es muy fuerte en todo lado, somos humanos y podemos caernos. Pero, hermanos, si tenemos oración constante, si vivimos con una oración diariamente, si tenemos comunión con Él, seremos fortalecidos y no caeremos en tentación. El diablo vendrá a tentar, el diablo vendrá, pero dice la palabra de Dios, así como viene y se va, dice la palabra de Dios. Amén. Mire lo que dice Lucas capítulo 22, verso 40. Al llegar allí, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Así dice la palabra de Dios. Oren para que no caiga en tentación. ¿Quién le dijo? El Señor Jesucristo. ¿A quién le dijo? No le dijo a las personas que no conocían a Dios. No le dijo. O un sermón que estaba predicando públicamente a todo el mundo. No está diciendo a todos ellos. Está diciendo a sus discípulos, a los apóstoles, hombres que eran a sí mismos llenos del Espíritu Santo de Dios, hombres que caminaban con él. A ellos está el Señor enseñando, a ellos está exhortando. Al llegar allí les dijo, oren para que no caiga en tentación. En tentación. Libro de Mateo capítulo 26, versículo 40 en adelante. Ahí el Señor le reprendió. Dice que el Señor Jesucristo se fue a orar por un lado, un poquito más en otro ladito. Dice la Biblia que como una distancia de como unos 3 metros, algo así habla. Entonces estaba orando por allá solo. Y cuando regresa dice que los apóstoles estaban dormidos. Y le deja reprendiendo. ¿Por qué no pudieron orar ni siquiera una hora? ¿Por qué no pudieron orar? Entonces reprendió. Aquí en este versículo de Lucas capítulo 22 verso 40, aquí también vemos que está diciendo el Señor, oren para que no caiga en tentación. ¿Por qué la gente cae en tentación? ¿Por qué la iglesia cae en tentación? ¿Por qué la iglesia no avanza? ¿Por qué la iglesia cayó en borrachería, en pecado de este mundo? Por falta de oración, hermanos. Falta de oración. Entonces, gracias a Dios, todo sea para la gloria de Dios. Todo sea para la gloria de Dios. Durante 17 años he estado en el camino del Señor. Gracias a Dios he tenido fortaleza. He resistido cualquier tipo de cosas que el diablo pone. Gracias a Dios hemos avanzado. Todo sea para la gloria de Dios. A mi fuerza no hubiera llegado hasta donde hemos llegado. A nuestra fuerza no hubiéramos llegado. Gracias a Dios por la oración que practicamos todo tiempo. Dios nos ha dado fortaleza poderosa. Ha venido pruebas, tribulaciones, muchas pruebas ha venido. Muchas tentaciones, muchas cosas malas han venido, hermanos. Pero gracias a Dios, Dios nos ha dado fortaleza, Dios nos ha dado poder sobrenatural que se llama la gracia. Pero ¿cómo lo hemos logrado todo esto? A través de la oración, pero no una oración que muchas veces lo hacen cuando hay tiempo, cuando hay gana, cuando no hay nada que hacer. Entonces voy a orar, aunque sea un 5 minutitos, 3 minutitos. No, hermanos, no se trata de eso. Es una oración continua, hermanos. Entonces, el cuarto punto, hasta ahí llegamos el día lunes. El cuarto punto, vamos. El cuarto punto, ¿cuáles son los beneficios? Cuando oramos en todo momento, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuáles son los beneficios?
Cuando oramos, ¿qué puede pasar? Cuando oramos en todo momento, cada rato, cada momento oras para un Sánchez, siempre en comunión canche, constantemente parranajunche, imahutapas, ruraxpak siempre paitara consultajone, pai, si arenik pica rurane, narenik pica narurane, y chasna causani, chasna acostumbrane, y cheque ima más, imata pasan, ima cosas te suceden. Punto 4, can, puede obrar milagros. Hermanos, puede suceder milagros. Milagros. Una ocasión un hermano me decía este tipo de milagros, en vano reciben milagros. Está lo mismo que antes decía. Bueno, puede ser así, es verdad, tiene razón, pero necesitamos un milagro. Yo he encontrado muchos cristianos con cáncer, con tumor, con enfermedades, lastimosamente en ruinas, en escasez. Y cuando el doctor dice vas a morir, tiene cáncer terminal, ¿acaso no necesitamos un milagro? Hermanos, necesitamos milagro. Y la Biblia habla de que Dios opera en gran manera con señales milagrosas a los hijos de Dios. Necesitamos un milagro, necesitamos milagros financieros, necesitamos milagro en nuestra familia, necesitamos milagro para que cambie ese drogadicto, ese borrachero, ese alcohólico. No necesitamos milagro, sí necesitamos milagro para que sane de una enfermedad horrible que está padeciendo con dolor inmensa. Un milagro, solamente un milagro puede sanar, porque los doctores dijeron, no puede. Ayer estuve visitando una personita, en la noche estuve visitando con mi esposa, estaba bien delicada y me decía, el doctor le ha dicho que tiene cáncer, que no hay solución, no se puede hacer nada, ni operar no se puede. En otras palabras dijo, vayan, lleven y téngale ahí hasta que se muera. Hermanos, entonces ahí, ¿qué es lo que necesitábamos? Necesitamos un milagro. Miren lo que dice Santiago capítulo 5 versos 17 y 18. Así dice la palabra de Dios. Elías era un hombre con debilidades como nosotros, pero oró con fervor. Esa palabra fervor significa fuerza intensa. Este hombre de Dios oró con mucha fuerza intensamente. ¿Para qué? Para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Ahora versículo 18. Después volvió a orar. Mire, después volvió a orar. Aquí está diciendo que nuevamente volvió a orar, a pedir, a conversar con él. Seguramente él estaba diciendo, Padre, ¿por qué no manda la lluvia? Padre, manda la lluvia. Necesitamos, Señor, que la tierra está así. Yo me imagino así, ¿no? Pero no detalla nada aquí. Pero recuerde que orar significa hablar con Dios, dialogar con Él. Entonces, que hay hombre de Dios, que Elías, que carcanin y más a debilidades contra charenche muchas veces, mi carcanin, pero no da mañascanganin, fuerza intensamente, mañascanganin, y mapa ama tamiacho, y chasna mañakpika, natamiascangachonin, 15 wata y chaupita, natamiargachonin. Verso 18 bigani, kutin yakutika y hombre de Dios kanyakutin, orar kanin, kutin bastigras panyakutin, orar kanin. Y mapa tamia mucho, y el cielo dio su lluvia y la tierra dio sus cosechas. Entonces el cielo manda tamia ormamur kanin y también cosecha takur kanin. Shenamikan, shename sucede shkakan. Entonces, konan pachakonabipa sucede nazamikan, waikigukuna panigukuna. Mediante la oración continua, tú puedes experimentar milagros personales, tales como la sanación, la paz y el perdón de tus pecados. Eso puede suceder. Milagros. Cuando oramos continuamente sucede.
Libro de Santiago, capítulo 5, versículo 13 al 15 dice: si alguno de ustedes están tristes, pónganse a orar. Verso 14. Si alguno está enfermo, que llame a los líderes de la iglesia para que oren por él. Entonces ellos le untarán aceite y le pedirán al Señor que lo sane. Aquí en este versículo, los dos versículos está hablando, aunque si estamos tristes y aunque estemos alegres, dice que tenemos que orar. Y si estamos enfermos, también hay que orar. Dice que traigan a los líderes de la iglesia, llamen a los líderes de la iglesia, los que están metidos en la iglesia, llame toda esa gente. ¿Para qué? Para que ore por el enfermo. Luego verso 15 dice: si oran con confianza, Dios les responderá y sanará al enfermo, y si ha pecado, también lo perdonará. También, ¿qué dice? Lo perdonará. Oh, Dios mío bendito. Por eso aquí está hablando, cuando oramos suceden milagros. Suceden milagros. Nosotros hemos orado, mucha gente, y para la gloria de Dios, Dios ha sanado muchos enfermos. Muchos enfermos Dios ha sanado. Así que, mis hermanos, dice aquí la palabra, la oración en todo tiempo puede provocar milagros, prodigios, señales. Puede provocar la oración continua, la oración en todo tiempo. Hermanos, esta es la oración, así es. Aprende esto, yo he aprendido esto. La oración es como ahorrar en alguna cosita que tenemos de ahorro, o si no en la cooperativa. Si usted poco a poco ahorra. En 10 años, si usted ahorró $1 cada día, cada semana $5, ¿cuánto se puede hacer en 10 años? Entonces, ya se acumuló. ¿Por qué? Porque oró. Algo así sucede cuando oramos, hermanos. Y si nosotros vivimos en todo tiempo en oración, eso, hermanos, se convierte en poder, hermanos. Poder. Yo he aprendido esto y vuelvo, repito, quizá usted haya aprendido. Si no hay oración, no hay poder de Dios. Si no hay oración, no hay unción. Si no hay oración, Dios no puede hacer nada. Cuando oramos, Dios opera en gran manera, con señales milagrosas. Eso es lo que sucedió con Elías, eso es lo que sucedió con apóstol Pablo, eso es lo que sucedió con Moisés en Egipto, allá en el desierto partió el mar. Hermanos, cuando oraron, si no hubiera orado, no hubiera pasado nada. Así que, mis hermanos, la oración todo tiempo puede provocar milagros y prodigios, cosas, maravillas. Amén. A través de las escrituras vemos muchos ejemplos del Señor obrando milagros como respuesta a una oración continua. Como respuesta a una oración continua. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, el profeta Daniel fue echado al foso de los leones. Cuando oró a Dios, los ángeles aparecieron y cerraron la boca de los leones. Este hombre de Dios oró. ¿Qué pasó allá adentro en cueva de los leones? ¿Qué pasó? Dice que un ángel del Señor apareció y lo cerró la boca de los leones. Eso está hablando en Daniel capítulo 6, versículo 16 al 23. Ahí está diciendo la palabra del Señor. Ahora, ¿cuál fue el secreto de Daniel? ¿Será que Daniel oraba de vez en cuando? ¿Será que Daniel oraba cuando había tiempo nada más? Vamos a ver cuál era la oración, cómo era la oración de Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 10. Imashata Daniel pa vida gagarka rikusonche. Daniel capítulo 6, versículo 10. Porque 6:16 rikupika Daniel taka cueva okoman mishtashkanga ne pero cueva okopika león hambriento hizo león una garcani. Y más para mí dijo hambriento porque Daniel ta zukchpa Daniel pa contra con atistapicas anzanay también rupa con ande pedaciar cane, porque eran hambrientos. Los leones eran hambrientos, hermanos, eran hambrientos, pero aunque sean hambrientos no le tocó a Daniel. ¿Por qué le digo que eran hambrientos? Porque
porque después a los enemigos de Daniel lo botaron allá mismo, a esta cueva donde estaban los leones. Dice la Biblia que lo desbarataron, le destrozaron. ¿Por qué? Porque estaban hambrientos. Pero cuando Daniel estaba allá adentro, no lo tocó. No lo tocó, mis hermanos. Entonces, ahora vamos a ver cuál era el tipo de oración de Daniel. En Daniel capítulo 6, versículo 10, podemos notar claramente. Mira lo que dice aquí. Daniel acostumbraba orar 3 veces al día. ¿Qué significa eso? Orar en todo momento, todo tiempo. Este hombre de Dios oraba 3 veces al día. Así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. Mi carga secreto. De mi carga secreto de Daniel taninanda taita Dios ninanda acompañarca obrarca, pero shinazata Daniel pas minan comunión da charirca, oración continua de con charirca. Entonces aquí vemos que Daniel fue usado en gran manera por Dios, pero asimismo él también era un hombre que oraba continuamente, era un hombre que oraba en todo momento, todo tiempo, amados hermanos. En Hechos capítulo 19, versículo 11, miren lo que dice aquí. La gente llevaba los pañuelos o la ropa que Pablo había tocado y los ponía sobre los enfermos y ellos se sanaban. Miren lo que está diciendo. No está diciendo que el apóstol Pablo ponía las manos, oraba por los enfermos y los enfermos sanaban. No, Pablo muchas veces estaba en la cárcel, no podía ir y a veces él lo mandaba. ¿Qué es lo que mandaba? Su ropa, lo que él tenía, los pañuelos o cualquier cosa que tenía, oraba, ungía y le mandaba. Y la ropa llegaba donde el enfermo, los pañuelos llegaban donde los enfermos y le ponía, ¿qué es lo que hacía? Le sanaba. Y luego dice, también ponía pañuelos sobre los que tenían espíritus malos y los espíritus salían de esas personas. Hermanos, esto no es un cuento. Esto es porque así sucedió. Así Dios usaba en gran manera al apóstol Pablo. Hoy en día también puede pasar, puede suceder si usted y yo tenemos esta comunión, lo que la Biblia nos enseña. Si nosotros oramos de esa manera como Daniel oraba, como apóstol Pablo oraba, también puede suceder. Hace algunos años atrás, un hombre vino a pedir la oración porque su bebé estaba internado, recién nacido, estaba a punto de morirse. No tenía, digamos, vida. Los doctores habían dicho de que el niño se va a morir, no va a vivir. Entonces el papá venía a orar en las madrugadas, venía a orar. Era un día jueves, en ese día fin de semana era, jueves o viernes, algo así era, pero no me acuerdo bien exacto el día, pero era fines de semana, que él estaba yendo a visitar porque el hijo estaba en Tulcán y igual su esposa estaba allá. Entonces vino y nosotros le dijimos, traiga la ropita del bebé, traiga la ropita. Le trajo la ropita de bebé y nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Con mi esposa nos arrodillamos, cogimos el aceite de oliva, ungimos la ropita así. Papá Dios Todopoderoso, tu palabra dice así en el libro de Hechos capítulo 19, 11, y tú eres el mismo Dios de Pablo. Tu palabra dice que tú no cambias, Señor. Amado Señor, úngelos. Nosotros ungimos la ropita de bebé y nosotros le mandamos al hermano orando, y este hermano se fue al hospital, le puso la ropita al bebé. Quiero decirle, mis hermanos, el niño se sanó para la gloria de Dios. Estoy predicando el Dios de apóstol Pablo. Estoy predicando el Dios de la Biblia que hoy está con nosotros para que suceda lo que estoy diciendo, tal como esos hombres de Dios lo practicaron. Si nosotros practicamos, nosotros oramos, Señor Canchta Dios está continuamente, mañaspa, causanche, también sucede en esa cosa mecan, huayquicuna panicuna. Puede suceder hoy
Porque el Dios del apóstol Pablo, el Dios que ungió estos pañuelos que está diciendo, Él está aquí hoy con nosotros, hermanos. Él está aquí con nosotros y por lo tanto, cuando oramos continuamente, Dios obra milagros poderosos. Escucha esto. Pablo oraba de día y de noche sin cesar. Jesús está hablando Hechos capítulo 16, verso 25. También está hablando en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 11. También está escrito en Colosenses capítulo 1, verso 3. Si usted lee todos esos textos bíblicos, Pablo era un hombre de oración. No era como nosotros que a veces cansamos de orar. Era un hombre que practicaba la oración continuamente en todo tiempo, amados hermanos. Pablo muchas veces orangamos ampanahon gente conaga quizá torcerenahon ya pasa oración machete Jesús parrenahon quizá tal vez de pronto pastor pastor provoca convocan samuiche oración che maña son chenin rispaus pero ya ora hasta que reconahon quizá hace tiempo atrás su iglesia invitar ka orangapa vigilia ta razón chenispa hoy que ogona paneo con hasta gente pachak samor hasta honda honda las 10 las 10 las 11 que hasta uno por uno exparerían yo caga tukui sams que Dios me hasta tukui tutas tukui hasta taikaremos ni nanda horas papakaringa y aspa kusirgane gente con akayanga hasta cada uno hasta su exparing yanga dicen yo canche casna te entendí chasna vos aquí daspa horas pa tu tapacarerianche. Le estaba contando que en una iglesia nos invitaron para orar, para hacer la vigilia y nosotros fuimos. La gente llenó la iglesia, hermanos, la llenó, cantidad de gente. Yo me alegré, yo decía, con todos ellos vamos a pasar toda la noche en oración. Imagínense con toda esa gente. Yo pensé eso, pero llegó las 10, llegó las 11, uno por uno, se fueron. Hermanos, y así quieren ver la gloria de Dios, y así quieren que los cielos se abran. Y chasna ampanahon, chasna kisañarchinahon, chasna yuxparrenahon, y chasna cáncer con sanarichongunan, y chasna hatarichongunan, chasna cielo pascarichongunan, na, chasna gana funcionando, hay que con la panicona. Biblia tal digo te entendís para práctica sonche llave pascare sonche ama causa sonche mapas ñausa cuenta vivimos muchas veces como ciegos espiritualmente estoy hablando. Hermano, es tiempo de que levantemos, hermanos, practiquemos así como este hombre de Dios lo practicó. Pablo oraba de día y de noche sin cesar, y esa palabra le estaba enseñando el día lunes. Le vuelvo a recordar esa palabra. Orar sin cesar es orar sin descanso, es orar sin desmayar, es orar todo el tiempo, cada momento. Es orar siempre, siempre, hermanos. Chaita me practican a ganche, siempre, mañana ganche, sin descanso, muchas veces desmayanche, muchas veces quise añachenche. Ah, chasa nacho ganche, waiki kuna panikuna. Yuka kikinguna tatapune, kikinguna trabajan gapa. Nya kulkita hapinga paga kisañanzo hasta kulkita hasta kushix hapinga chay kana kisañanzo también ya que hasta manzanaite arjaunga mikonga paga kisañangacho, ¿no es cierto? Entonces chasna maricana kan oranga pues na kisañana kan siempre. Es que hay recompensa cuando oramos en todo tiempo. Los cielos se abren, Dios escucha las oraciones cuando oramos en todo tiempo. Hermanos, la iglesia está dormida, la iglesia está en conformista. Ha llegado a ese tiempo de frialdad, de enfriarse. Hermanos, oremos en todo momento, levantemos. La iglesia tiene que levantarse, tiene que interceder, tiene que orar por la gente, por los perdidos, y hasta mismo por la congregación, por los hijos. Tantas cosas que hay necesidad de orar y muchas veces no oramos. Así que, hermano, usted tiene tarea de aquí en adelante como hijo de Dios. Todo cristiano tiene que orar. Esto no es solamente para los pastores. Todo cristiano, todo hijo de Dios tiene que orar. Y usted
me diga tal vez, pastor, yo no soy cristiano. Si usted necesita el favor de Dios, usted necesita la ayuda de Dios, así funciona. Así funciona. Lo único que tiene que hacer es abrir el corazón, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, hacer la oración de fe, que más luego yo le voy a hacer. Desde ahí, comience a orar. Usted va a quedar boca abierta, usted va a quedar sorprendido lo que Dios va a hacer con tu vida. Amén. ¿Cuál es el punto 5? Nos da a entender la voluntad de Dios. ¿Quieres entender la voluntad de Dios? ¿Quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Quiere hacer lo que Dios quiere que haga? Ore en todo momento, continuamente. Si quieren monangue, chaitaita Dios pa voluntad tarrangapa, porque muchas veces gente con aganen y más voluntad de Dios. Muchas veces se equivocanche, napa ranaconata raspa causanche. Chaipan mare kai punto 5. Entonces, ñucanche oraspa continuamente, siempre oraspa causanche, voy que con panicuna, entendegrenche taita Dios pa voluntad. Le estaba diciendo, quizá usted pregunte, ¿cómo será de hacer la voluntad de Dios? ¿Cuál será la voluntad de Dios? El secreto de los secretos, para entender la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios, el secreto es orar en todo momento, orar continuamente. Ese es el secreto para poder entender la voluntad de Dios. Porque si no hay eso, hermanos, la gente piensa que está haciendo la voluntad de Dios. Cometen errores, cometen muchas cosas que Dios no está ahí. Y lo peor de los peores que piensa que Dios ordenó, piensa que Dios así lo quiso, piensa que Dios está ahí y la voluntad de Dios está ahí. No, mis hermanos, la voluntad de Dios no está ahí. Por eso es que fracasan, por eso es que pasan cosas malas en la vida, porque no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Efesios capítulo 1, versículo 16 al 19, miren lo que dice aquí. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Verso 17. Le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que perezca en el conocimiento de Dios. Verso 19. También pido en oración que entienda la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Ahora note lo que está diciendo todo el texto que acabo de decir. En el versículo 16 dice que Pablo está orando constantemente para que los cristianos de Efeso conozcan y hagan la voluntad de Dios. La oración frecuente puede ayudarte a aceptar la voluntad de Dios. La oración continua, la oración cada momento. Chaime, ayudan acá, ni canchita, porque cada rato no ve que paslajone, cada rato comunión da charejone, cada rato no ve que estamos payón. Siempre gancha y cantos que paica, rico chingsnaga. Entiende chingsnaga, hay que con apanigona. Ahora si na charenchi comunión da. Y más hasta entender chinga, y más hasta entender ringa, o equivoco na paneo con asa gotas de pensar sonche, taimaran, Dios pa voluntad, rosas pa causanche. Yo le estaba diciendo, hermanos, recuerde que la oración es hablar con Dios, dialogar con Dios, orar en todo momento, en todo tiempo. Si nosotros vivimos así, que como Dios está hablando constantemente, yo también estoy ahí hablando, conversando con Él, yo también estoy abriendo mi corazón y Él me está hablando cada momento, cada rato. Entonces, ¿cómo no vamos a poder aprender y entender la voluntad de Dios? Sí se puede aprender a entender la voluntad. Ahora, si no hay comunicación con Él, si no oramos en todo momento, ¿cómo vamos a entender la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a entender la voluntad de Dios? Hermanos, yo no trabajo con agenda. Yo no trabajo con agenda. Yo le he dicho, Señor, la agenda no he hecho, pero usted guíame. ¿Qué quiere que haga yo? Muéstrame tu voluntad. ¿Qué quiere que haga yo? Entonces la agenda está en blanco. Entonces Él es el que comienza a decir, haz esto en este mes, en este día, haz esto, lo otro. ¿Usted cree que estoy aquí predicando por predicar?
¿Te cree que la hermana Adela, el hermano David, nos invitó así por invitar? No, hermanos. Y yo le he dicho a Dios, Señor, a donde quiera que me vaya, llévame cuando tú me mandes. Si tú no me mandas, no me lleves. Yo no quiero ir a donde quiera, a mis emociones. Donde quiera que me vaya, que sea tu voluntad. Entonces, no es la voluntad del hermano David, tampoco la hermana Adela. Dios lo permite, Dios lo hace. ¿Por qué? Porque tengo agenda en blanco. Entonces Él permite, entonces le digo, sí, aquí estoy, me voy y aquí estoy. Entonces, hermanos, si fuera la voluntad de Paikuna cada semana, invitar cada semana que hay pipar la guima y achachiguima. Entonces, mire, más tiempo invitado, más tiempo te invitas que can hermano David. Medio año mere. ¿No es cierto? Entonces, unos 3, 4 meses ha de ser, mire. Entonces, Dios haya tocado en el corazón de ellos. Invita al pastor Alberto, traiga acá. Entonces, ¿por qué? Porque estamos en contacto con Él, pidiendo a Dios, rogando a Dios. Así funciona. Si nosotros vamos así, hermanos, Dios va adelante y uno se sigue. Dios va adelante y uno se sigue. La Biblia dice en el libro de Isaías, yo iré delante de ti, abriendo el camino. Así dice la palabra de Dios. La oración frecuente puede ayudarte a aceptar la voluntad de Dios. La oración frecuente, la oración cada momento, la oración todo tiempo. Eso te puede ayudar para entender la voluntad de Dios. Al hablar diariamente, en todo tiempo, puedes estar más cerca de Dios y entender mejor las cosas que Él quiere que hagas. Ahora, si entendiéramos al revés, nunca vamos a entender lo que Él quiere que haga. No vamos a entender. Y lo peor de los peores es que la gente piensa que está haciendo la voluntad de Dios. Por eso es que no funciona muchas veces. No funciona muchas veces. Pero cuando Él manda, cuando Él ordena, cuando usted hace caso y usted está bajo la voluntad de Dios, hermanos, Dios te respalda por donde quiera, como quiera. Si es en tu trabajo, si usted hizo conforme a lo que Él te ordenó, hermano, funciona porque funciona. En una ocasión un hermano sacó un préstamo. Tenía una casa así recién construida, una obra negra, una casita pequeña. Y este hombre tenía tanta deuda. Y él decía, pastor, ayúdame a orar. Quiero sacar un préstamo porque estoy pagando a todo el mundo porque tengo deuda de más de $2,000. Entonces mejor quiero pagar a toditos y quiero pagar solamente al banco cada mes. Y así puedo estar en paz, decía. Entonces yo oraba, pedíamos a Dios juntos, clamábamos. Y salió el préstamo. Y este hombre me invitó a la casa, dijo, pastor, salió el préstamo. Gracias a Dios. Entonces ya pagué a toditos, fue a pagar. Ahora le debo al banco. Por favor, pastor, ayúdeme con oración para que yo pueda pagar al banco. Entonces yo le decía, bueno, hemos orado a Dios. Usted dice que salió el préstamo. Es porque Dios le permitió, fue la voluntad de Dios. Entonces el Señor le va a ayudar. Así que no se preocupe. Y le salgo preguntando, ¿cuánto sacó el préstamo? Y me dice, $80,000. $80,000. Sí, pastor. Entonces, hermanos, si para dar $80,000 tiene que tener una casa en el centro, una casa grandota para aprobar, que no se puede probar así, tanto dinero. Pero si la casa es una casa pequeña, recién construida con bloque, obra negra. Por eso digo, cuando Dios permite, hace como sea, todo es camino abierto. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que pasó? Dios le ayudó a pagar. Estaba pagando casi como $2,600 mensuales. Y el Señor le ayudó a pagar. El Señor abrió las puertas por todo lado. Y él asombrado decía, pastor, trabajo por acá, por allá. Trabajo esto. Pastor, mi esposa va allá a Tulcán. Él decía, temporada mal. Por ejemplo, allá en Tulcán, en Feria de Tulcán, se vende así temporadas, por ejemplo, en octubre, noviembre, en diciembre. En enero queda muerto, queda así paralizado.
Y él decía en enero, febrero, marzo, abril, la venta se vendía. ¿Por qué? Porque cuando caminamos en la voluntad de Dios, cuando hacemos lo que Dios te ordena, Él mismo te respalda. Y ahora, si ese hermano hubiera hecho a sus emociones, hermanos, no hubiera podido pagar. Eso es lo que pasa, hermanos. Al hablar diariamente, en todo tiempo, puedes estar más cerca de Dios y entender mejor las cosas que Él quiere que hagas. Escucha esto. La Biblia enseña que Dios escucha y responde nuestras oraciones cuando pedimos aquello que esté de acuerdo con su voluntad. Con su voluntad. Eso dice en 1 de Juan capítulo 5, verso 14 y 15. Mira lo que dice aquí en la palabra de Dios. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, Él nos escucha, conforme a su voluntad. Hermanos, ¿y cuál es eso lo que está diciendo? ¿Qué significa? Eso lo descubrimos a través de la oración, en todo momento. Si estás trabajando, si quieres casar, si quieres viajar, entonces estás en comunión con Él. Él te va a revelar, Él te va a decir, cásate, o si no, no te cases porque este matrimonio no va a funcionar. O también puede ser, viaja porque te voy a acompañar. O si no, te va a decir, no vas a viajar porque va a haber peligros en ese viaje, fracasos en ese viaje. O te va a decir, haz esto, lo otro. Si estás pidiendo un préstamo, así como ese hermano le pidió, entonces él sabe qué va a pasar, si va a poder pagar o va a funcionar. Entonces él dice, sí, yo te apruebo, entonces saca el préstamo, tranquilo, yo te bendigo, puede decir. Y ahora, entonces si va a fracasar, el Señor va a decir, no vas a sacar. Entonces eso lo descubrimos cuando oramos en todo tiempo, en todo momento, cuando vamos a hacer todo tipo de cosas que nosotros hacemos y queremos. Y cada cosa que nosotros queremos, cuando consultamos a Dios, Él va a decir sí o no. Entonces así vamos comprendiendo la voluntad de Dios. Todas esas cosas suceden en oración continua, en todo momento. Bueno, eso es lo que yo he aprendido, eso es lo que yo he visto en mi vida. Verso 15. Y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Cuando nosotros oramos conforme lo que Él nos enseña, conforme a la voluntad, hermanos, aquí está diciendo, tenemos lo que hemos pedido. ¿Cuál es el 6? ¿Qué más sucede cuando nosotros oramos continuamente? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué más sucede? Te ayuda a encontrar guía en tu vida. Hoy que kuna panicuna ñucanche, cada momento oranche, todo momento mañaspa causanche y mata pasan hoy que kuna panicuna ñucanche vida pitaita Dios guía y casarigrín. Hermano, ¿usted sabe qué va a pasar mañana? Siempre se preguntará esta pregunta. ¿Sabe qué va a pasar mañana? ¿Sabe qué va a pasar más tarde? ¿Sabe qué va a pasar de aquí a un año? ¿Sabe qué va a pasar este 2025? Todo el mundo decía, 2025, ya estamos, algunos abrazaban, lloraban, festejaban. La gente que no conoce a Dios, por alegría de 2025, yo veía en las calles botado la gente ahí, borrachos. Bueno, de todas maneras, así celebraron. Pero yo quiero decir, ¿usted sabe qué va a pasar durante este año 2025, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre? ¿Usted sabe qué va a pasar durante todos sus tiempos, todos sus meses? Yo no sabemos. Y por lo tanto necesitamos la guía, por lo tanto necesitamos la orientación de nuestro Padre Celestial, quien sabe lo que va a pasar y nos va a guiar. Va a haber la desgracia, va a haber peligros, como estoy consultando, estoy orando vivo, orando en todo momento, todo tiempo, como ñucanche, mañana jonche, siempre mañana jonche, tucuita mañana jonche, pero taitico desde achán, enero taima pasanata, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, noviembre, diciembre,
justo sena con atayachan, como ñu canche, mañana conche, siempre payan pacta canche, entonces, más na peligro samogre upipas, más na zaki samogre upipas, más na y más suceden acá upipas, como mañana noche taitico Dios chancanacan, protegenacan, porque Salmo 21, Salmo 121, penin, pay proteginganen, peligro, yaquiconata, protegingamenen, china parlanta y Dios la palabra. Entonces, le estaba diciendo que necesitamos la guía, porque no sabemos qué va a pasar durante todo este tiempo, pero el Señor sabe lo que va a pasar y por lo tanto nos va a guiar, hermanos. Te ayuda a encontrar la guía en tu vida. Salmos capítulo 25, versículo 4 y 5, mire lo que dice aquí. Escuche y aprenda. Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. Mira lo que está diciendo. El salmista está diciendo, Señor, enséñame a vivir a tu manera. Muéstrame el camino que tú seguirías. Luego el 5 dice, guíame y enséñame. Guíame y enséñame. Mira lo que está diciendo. ¿Esto qué significa para nosotros? Oremos. En todo momento, así como el salmista dice, guíame y enséñame. Así tenemos que orar todas las mañanas, Señor, en este día. Enséñame, guíame. Según yo, quiero hacer esto o lo otro, pero usted, guíame, papá. Bendíceme en este día. Guíame, Señor. Guíame, enséñame tu verdad, porque tú eres mi Dios y Salvador. Y en ti pongo siempre toda mi esperanza. Mire cómo enseña la oración de este salmista. Escuche, vivimos en un mundo lleno de dificultades, en situaciones como estas necesitamos de alguien que nos dé buenos consejos. Qué mejor acercarnos al que da consejos al ser humano, al que dio la sabiduría al ser humano. Mire que este mundo, la gente, cómo ha avanzado en la tecnología, en la ciencia, cómo ha avanzado, hermanos. Pero, hermanos, Dios mismo ha dado sabiduría, Dios mismo ha dado ese don en cada uno de nosotros. Y eso es lo que la gente ha desarrollado fuertísimo. Y por lo tanto, nuestro amado Señor nos puede guiar, nos puede dar sabiduría, como le decía la otra vez. Así que, hermanos, y el único que puede guiarnos bien en todo momento es Dios. Es el Espíritu Santo que nos puede guiar. Hay otro texto bíblico en Salmos capítulo 32 versículo 8. Mire lo que está diciendo. Te enseñaré y te mostraré el camino. Te estaré observando y seré tu guía. Aleluya por esta palabra. Bendito seas por siempre, mi Señor. Está diciendo Dios, te enseñaré y te mostraré el camino. Te estaré observando y seré tu guía. Y seré tu guía, dice el Señor. Por eso digo, necesitamos la guía. Necesitamos la guía de nuestro Dios. Necesitamos para que este año 2025, recién estamos comenzando, necesitamos la guía del Señor. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude a donde quiera que vayamos. El Señor nos muestre un camino correcto, un trabajo correcto, una guía correcta para cada uno de nosotros. Cuando oras a Dios en todo tiempo, podrás resolver las situaciones difíciles de tu vida. Cuando oras a Dios en todo tiempo, puedes resolver. Hermanos, yo he llegado a situaciones muy difíciles, pero es allí donde hemos clamado, hemos doblado rodillas delante de Dios con mi esposa. Hemos clamado, papá, hemos equivocado esto, lo otro, así, pero ayúdanos, guíanos, ¿qué debo hacer? Y Dios comienza a guiar. Dios comienza a guiar. Por eso en Santiago capítulo 1, versículo 5 dice, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no los reprenderá por pedirle. Aquí está diciendo que Dios, Él nos da la sabiduría. Aquí está diciendo que cuando oramos, cuando pedimos, Él nos puede dar. Kai pica parlahon, taita Dios, yukanchiman, prieta,
Unazakan. Yucachita guía Nazakan. Libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 3 dice: pon en todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. O sea, todo irá bien. En el libro de Isaías, la palabra de Dios dice: al justo todo irá bien. Al justo todo irá bien. Y aquí también está diciendo Proverbios: pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Todo irá bien con la ayuda de Dios. Todo irá bien cuando yo clamo, cuando oro en todo momento, porque estoy pidiendo, porque estoy diciendo: papá, guíame, papá, ayúdame, papá, esto, lo otro, Señor, Dios mío, Señor, aquí estoy nuevamente. Ayer estaba con usted, ahora también estoy con usted, papá, hoy vengo a presentarte esto, lo otro. Entonces, hermanos, todos los planes tendrán éxito, dice la palabra de Dios. Escuche, ya estoy terminando. Cuando oramos a Dios en todo tiempo, seremos guiados por Él, guiados por el Espíritu Santo, guiados por Él. Él siempre nos guiará, pero siempre y cuando practicamos lo que dice la palabra del Señor. Cuando practicamos, hermanos. Entonces, es tiempo de que usted y yo levantemos en oración. Si usted es una persona que ya está acomodada, ya no oraba como antes, ahora es tiempo de orar. Estos tiempos no es tiempo para acomodarnos, estamos viviendo tiempos, todo lo contrario, hermanos, tiempos malísimos. Hace algunos años, en esta patria bendita, Ecuador, era paz, no era como hoy. Hoy está por todo lado, rumores, sicarios, ladrones, asesinos y tantas cosas que está, pero con una oración podemos impedir. Con una oración vamos a tener la guía del Señor. Amén. Proverbios capítulo 16, versículo 20. Mira lo que está diciendo aquí. Los que están atentos a la instrucción. Mire lo que está diciendo. Los que están atentos a la instrucción, o sea, a la guía, a lo que Dios está diciendo, prosperarán. Los que confíen en el Señor se llenarán de gozo. Pregunto a todos, ¿cómo quiere que haga este año 2025 que estamos recién comenzando? ¿Quiere pasar triste, mal? ¿Quiere que haya por allá? ¿Quiere que, bueno, no queremos, ¿no? Pero muchas veces a eso lo apuntamos. ¿Le gustaría que suceda cosas malas? Si no queremos, ¿qué hay que hacer? Oremos en todo momento. Oremos. Vamos a la instrucción. Estemos atentos, porque dice que aquí prosperarán. Los que confíen en el Señor se llenarán de gozo. Se llenarán de gozo. Esta es una promesa, es la palabra de Dios. Y Dios lo dice así, así va a ser. Así que, hermanos, este año 2025 el Señor nos guiará, el Señor nos ayudará, el Señor sacará adelante si estamos aferrados en Él. En conclusión, para terminar, por eso necesitamos orar en todo tiempo para ser guiados por Él, guiados por el Espíritu Santo, guiados, amados hermanos. Así que hoy es el tiempo de orar en todo momento, no es tiempo de ser conformista o conformismo. Es tiempo de orar, tiempo de levantar. Hoy que kuna panicona hatari sunche iglesia kunape, hoy que pastor kona ane machine iglesia kunape ni nanda convocai gente kunata ane mai ora sunche maña sunche nispa oración kunata más seguido rura sunche nayari sunche shinje charenche nacho cuenta ormangiche diablo gamanzanaita iglesia kunata chiria chihon. Iglesia con tacheria chuchay manda oración con anatian chay manda ayuno con anatian ayuno con atiaspas cada 3 meses, una vez al año. Chay clase de ayuno con ana sirvincho hay que más que aunque hasta críticas son, pero la verdad también hijo ne la sangona na sirvin o hatari sunche hay que con panigo con ni nanda hatari sunche, pero imasha oraspa taita Dios tamañaspa. Le estaba diciendo, si usted es un siervo de Dios, si es usted un pastor, convoque a la gente
si oraba media hora, ya no ore media hora, oren más, oren más. Anímeles, enséñale que hay poder cuando oramos en todo momento. Levantémonos, oremos todos juntos, hermanos. Oremos por Ecuador. Escuché un siervo de Dios que decía unas preguntas que hacía la gente: ¿qué debe hacer para que Ecuador cambie? Y este siervo de Dios: lo único que puede hacer es que los cristianos oren, doblen rodillas para que Ecuador cambie, para que Dios tenga misericordia de sí. Eso es verdad, hermanos. Entonces, si no oramos, si no hay clamor, si no doblamos rodillas, nada no va a pasar. Acompáñeme este texto de la Biblia. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Vamos a abrir Segunda de Crónicas, capítulo 7. Este texto usted lo sabe, pero solamente quiero recordarles que está diciendo, verso 14. Escucha lo que está diciendo. Si se humillare mi pueblo, está hablando el pueblo de Dios, está hablando que todo el mundo humillemos y oremos. Y si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Luego dice, oraren y oraren y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, dice Dios, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Y sanaré la tierra. Ahorita que ya viene cambios de la presidencia, ahorita, hermanos, mucha gente dice, no es que de gana voté a Novoa, es que ahora sí vamos a cambiar. Hermanos, quien sea que venga, la nación, la patria está desordenada. Quien sea que venga, no va a poder. El único que puede cambiar a nuestra patria es Dios. Porque así dice la palabra. Dios tiene poder cambiar naciones enteras. Dios tiene poder cambiar al ser humano. Dios tiene poder cambiar el destino de la humanidad. Pero eso podemos lograr con oración, con clamor, en humillación, clamar por Ecuador. Pero si la iglesia está dormida, si la iglesia apenas ora 5 minutos, 10 minutos, ya quiere ver la gloria de Dios, así tampoco funciona, hermanos. Funciona cuando oramos en todo momento. Si es posible, oremos toda la noche. Oremos, clamemos, pidamos al Señor. Hoy que con la taita Dios taninanda maña sonche ñukanchis familia con amanda, ñukanchis wawakuna na convertirishka kan, ñukanchis vecinokuna na convertirishka kan, ñukanchis tía, tío, buena gente, ñuka mama, ñuka taita na convertirishka kan, chaykuna manda mañana kanchis todo momento oray con gorina kanchis, wakana kanchis, salvapay Señor. Ñuka nerkane taita Dios ta salvapay ñuka okigota Señor. Rescatapay Señor. Misericordia tacharepay Señor. Nishpa mañarkani konanga pagi taita Dios. Primero pay convertirka, taypajipa paypa warmi convertirirka, ñuka panico convertirirka, o ñuka cuñada, taypajipa oa kono convertirka, konanga quinsande servenajon para la gloria de Dios. Imashpa taita Dios ta mañaki. Y mañascane ñacote chaisho wauke con amanda uno por uno samunakan, porque mañana conche. Así es que ama tranquilo causa naxunche, así es que ama acomodados como brazos cruzados casa tiana sunche, mañana sunche, waka sunche, reunirena canche, mai picas paps oración gona tianga, iglesia kunape, que quien va iglesia, mai kunape, causa honge, mai pepori honge, viaje kunape, chay kunape, oración tianga, mi iglesia pe, chay kunape, vincularena kange, na preocuparisca por una kange, kamba trabajo talla, kamba kulki taza y kulki trabajo taza na preocupar es causa na kange, sino que también obra de Dios está también preocupar en kange, chay kunape vincular en kange, sina mi causa ganche ñukanchi Colombia zaktape, chayra convertir kuna ñukanchi ñuka hormigos, siempre oración una vez, está pacta carcanche, siempre maipe imachisque gonape pacta carcanche y chasna con entendik picatarisca cascanche. Le estaba diciendo, hermanos, le estaba diciendo, donde usted congrega allá en la iglesia, usted tiene que vincularse en las oraciones. Usted tiene que orar por su familia, por su mamá, por su papá, por todo el mundo. Oremos, clamemos. Es tiempo de levantar en clamor, en oración. Mire, nuestra patria, nuestro Ecuador
No necesita un gobierno que venga y saque adelante. No va a poder. Necesitamos a Dios. Dios cambia naciones, humanidades, el destino del hombre. Necesitamos Dios. Entonces, lastimosamente, como no entendemos, no conocemos de Dios, ¿qué es lo que hace la gente? La gente pone mirada en el hombre y luego ahí vota, y luego cuando gana, cuando no cumple, salen a protestar, y luego está criticando. Y luego, eso no debería de hacer. Ore a Dios, pida a Dios, clame a Dios, clame a Dios, clame a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pidamos a Dios por el nuevo presidente, y Dios guíe. Y también no solamente hay que pedir nuevo presidente, también hay que pedir por él, por los ministros, hay que pedir por todos. Señor, cambia a ellos, Señor, tenga misericordia de ellos, que abran los ojos, que no entre solamente para la codicia de ellos, sino para servicio de la nación que necesita. Entonces, estoy seguro que la iglesia, cuando se levanta, Dios puede cambiar nuestra nación, nuestra patria, amados hermanos. Esta es la palabra que Dios me dio. Espero que reciba con humildad y ponga en práctica las enseñanzas que Dios le estaba dando. Efesios capítulo 6, 18, que estaba titulado Orando en todo tiempo, amados hermanos. Y Dios bendiga. Pero antes de terminar, quiero orar por usted. Quizá usted está viendo por primera vez. Ahí cierre sus ojos, diga esta oración. Diga: Señor Jesús, perdóname y perdona todos mis pecados, mis iniquidades, maldiciones ancestrales de mis padres. Diga: Señor Jesús, en este momento te abro la puerta de mi corazón y te acepto como mi Señor, como mi Dios, como mi Salvador. Diga: Señor Jesús, escriba mi nombre en el libro de la vida, y te ruego que nunca lo borres. Un día, cuando yo muera, quiero estar en tu presencia. Diga: Señor, mientras viva en este mundo, ayúdame para seguir tus caminos y muéstrame tu plan, tus propósitos. Y gracias, Señor,